Qué bendición, hermanos, hoy día poder continuar con el estudio del libro de Marcos. Ha sido muy bonito y muy impactante a medida que el Señor nos ha llevado a conocer más y más acerca de la persona de Cristo Jesús y de sus padecimientos, de su soberanía y de cómo Él ha derramado voluntariamente su amor para que cada uno de nosotros podamos tener acceso a Dios. Es una bendición muy grande. Hoy día estamos culminando el capítulo 14 de Marcos, el libro de Marcos, Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Y les voy a pedir que estén ahí conmigo porque necesitamos concentrarnos en el texto y ya entonces poder entender su significado, poder entonces aplicarlo a nuestras vidas. Voy a leer los versículos de Marcos 14, Marcos 14, versículos 66 hasta el final 72. Luego voy a hacer una oración y comenzamos la exposición. Dice así la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios bueno, rica es tu misericordia que nos has traído de diferentes lugares para poder reunirnos en esta hora y escuchar tu palabra, Dios. Sabemos que es un momento crucial en la vida de nuestro hermano y apóstol Pedro, pero también sabemos que es una situación muy aplicable a nuestros días, en nuestra vida diaria. Dios, ayúdanos a ver las riquezas de Cristo Jesús en este pasaje y poder examinarlas y traerlas de lo profundo de la mar y traerlas hacia la superficie y presentarlas como un adorno, como un tesoro maravilloso, para que sea el príncipe, Cristo, tu Hijo amado, adorado para siempre. Dios, ayúdame a no ser obstáculo para que quede tu palabra, Señor, penetrada en nuestros corazones. Gracias por amor a tu Hijo. En el poder de tu Espíritu Santo te pedimos esto. Amén. Amén. Bien, hoy el tema es la negación. La negación. Hemos estado haciendo
temas bien simples para recordarnos de la secuencia. La semana pasada fue la acusación que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos la semana pasada acerca de lo engañoso que es el corazón. Que tan engañoso, dice la palabra de Dios, que es más engañoso más que todas las cosas y perverso. Y esa palabrita perverso habla de ser incurable, que no tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Es central este texto para la doctrina de la depravidad del hombre. Es total. Este pasaje nos va a señalar y levantar y enfatizar cómo es el corazón del ser humano. La semana pasada vimos desde la perspectiva de aquellos crueles hombres que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, que lo llevaron enfrente de un liderazgo de los líderes de Israel, quienes estaban buscando hacer falso juicio para condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y vimos ahí el rechazo de la verdad. Y vimos ahí que escalaron su enojo, su envidia, su celo por el Señor Jesucristo, escupiéndole en la cara y dándole bofetadas y golpeándole y burlándose de él a ver quién le había pegado. Y resaltamos eso porque verdaderamente es perverso el corazón. Todo desde una perspectiva de un incrédulo o de un grupo de incrédulos. Hoy día lo vamos a ver desde la perspectiva desde un creyente. Aunque el creyente verdadero ha nacido de nuevo, el creyente tiene nuevos afectos hacia Dios y tiene por obligación que batallar con los deseos de su carne. Tiene por obligación dejar de alimentar los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque ahí encuentra la perversidad de la intención del corazón, la perversidad de los pensamientos. Y estábamos hablando de esto el viernes en el servicio de oración. Cómo son nuestros pensamientos dirigidos por nuestras intenciones y cómo necesitamos ponerlos bajo la obediencia a Cristo. Hoy vamos a ver en este pasaje 3 maneras que fue refugiado Pedro. ¿Dónde se refugió Pedro en esta situación? Su maestro acaba de ser arrestado. Él acaba de cortar la oreja a un soldado, a un criado. Y todo el mundo huyó. Y él se le fue siguiendo a Cristo desde lejos. 3 maneras que fue refugiado Pedro en su negación, para que podamos comprender que la verdadera fe persevera. Vamos a ver acerca de la depravación del hombre, pero también vamos a ver acerca de la perseverancia, de la fe que Dios ha instalado en cada creyente, la perseverancia de los santos. Entonces veamos en primero el refugiado. ¿En qué se refugió Pedro? Y el primer punto que tenemos aquí es, se refugió en sí mismo. Ya venía con esto, ya venía con esta situación sucediendo. Y vemos aquí en los versículos 66 al 68, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices.
y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada en esta situación se fijó en Pedro en una manera para fijarse en él, para poderlo identificar. Estas son horas de la madrugada, bien temprano, entre 12 y 3 de la madrugada. Ella está ahí, Pedro se está calentando ahí con un grupo de guardianes, de alguaciles. Ella vino específicamente porque como que quería comprobar si esa persona es la persona que ella está pensando, y se fija en él para señalarlo delante del gentío. Ella es la criada del sumo sacerdote, o una de las criadas. Pedro está aquí como queriéndose hacer pasar como todos los demás que estaban ahí. Posiblemente también se estaban calentando. Pero ella se demuestra como que yo reconozco algo de este hombre. Y le dice estas palabras cuando vio a Pedro que se calentaba: tú también estabas con Jesús el Nazareno. La acusación de ella es completamente válida. Pedro le estaba siguiendo a Cristo desde lejos. El versículo 54 nos dice: desde lejos, dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado junto con los alguaciles. Pedro estaba en un lugar seguro para él. Él se sentía como que había llegado a un lugar seguro, camuflado con el gentío que estaba en ese lugar. Y por ninguna manera esperaba ser identificado o expuesto de la manera que lo hizo la criada del sumo sacerdote. Este señalamiento expone algo que está ocurriendo en la vida de Pedro. Lo toma completamente por sorpresa y reacciona inmediatamente. Versículo 68. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Entonces vamos a analizar esta reacción de Pedro. ¿Cuáles fueron sus reacciones de Pedro? Versículo 68. 1. Negarle inmediatamente: no lo conozco. 2. Excusarse para retirarse. Si usted nota, él dice: ni sé lo que dice, y salió a la entrada. Se fue. Y 3. Es que cantó el gallo y no lo escuchó. Ignoró el gallo. Ignora el cantar del gallo, que era para recordarle lo que el Señor le había dicho acerca de lo que iba a suceder, lo que había predicho. Así es, no se acordó que unas horas atrás, cuando acababan de cenar, en el versículo 30, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero el versículo 31 dice que él con insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo, porque estaban siguiendo la idea de Pedro. Estamos hablando de unas horas de diferencia. Esta es la noche, el jueves en la noche, cuando tuvieron la cena con el Señor, se fueron al Getsemaní. De ahí fue Jesucristo arrestado, y ya entonces estamos en el viernes en la madrugada, pasando todo esto, mientras el Señor está siendo enjuiciado falsamente
hay otra escena ocurriendo aquí con el apóstol Pedro. El canto del gallo servía como indicador del tiempo. Según lo que estamos viendo aquí, este gallo que canta 2 veces nos enseña que hay un tiempo señalado, dando una idea de a qué hora estamos hablando. Posiblemente cerca de las 3 de la mañana del viernes. Pueden ver que esto es una lección muy grande y necesaria para Pedro. Eso yo creo que todos lo podemos ver. Pedro estaba muy lleno de Pedro, de sí mismo. Y esto lo hacía pensar que jamás negaría al Señor, que si incluso tuviera que dar su vida por el Señor, Él lo haría. ¿Qué llevó a Pedro a pensar de esta manera? Número 1, él se cree que es invencible. Él no oró cuando Cristo le pidió que orara por lo menos 1 hora, que estuviera velando con él por lo menos 1 hora en el Getsemaní. Cuando fue arrestado, Pedro quiso usar de su espada, de su forma de violencia, para defender a Cristo. Y número 4, él decidió seguir a Cristo, pero de lejos, y se esconde entre los pecadores. Ya no quiere ser identificado como uno del Señor. En Lucas 22:31 nos habla la palabra de que Satanás le había pedido a Cristo que dejara zarandear a Pedro. Así como se zarandea el trigo, eso es sacudirlo, ponerlo a una prueba muy fuerte. Y Jesús le dio el permiso a Satanás para hacer esto. Como podemos observar en el texto, este primer sacudimiento violento, Pedro no se percató y no pudo ver que su necio corazón negó al Señor, a su Maestro, a quien tanto amaba. Fue tomado por sorpresa y su reacción fue de negar y de salir huyendo de esa situación. Oh, cuántas veces pasamos situaciones donde somos cuestionados si somos cristianos porque andas con los de afuera. Porque andas como ellos quieren andar o quieren vestir o quieren hacer. Te quieres identificar con ellos, pero no con Cristo. Quieres pasar de la forma más rápida en esta vida, de la forma más privilegiada, pero no quieres sufrir con Cristo. No quieres ser identificado. Oh, amada iglesia, cuando eres reprendido por alguien, quien sea, puedes pensar que es el mismo Señor el que ha traído esto a tu vida para llamar tu atención, para despertar tu necio corazón, que quizás está muy lleno o llena de ti mismo, se ha llenado de tanta confianza de sí mismo, y Dios le ha permitido a Satanás que venga a zarandear, a sacudirte, para que te des cuenta de cuánta autoconfianza tienes. Oh, cuántas veces has ignorado las señales o comando de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has sonado el cántico del gallo y no lo hemos oído?
porque estamos muy metidos en nuestra forma de defender quién soy yo. Estamos prestos para usar lo que sea para que yo no sea dañado. ¿No has entendido que el Señor te ha hablado, iglesia? ¿No has entendido que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu? Que cuando andamos en ese high, en esa altura, es cuando en más peligro andamos. Dios nos guarde de la soberbia. Dios nos guarde de la autoconfianza en nosotros mismos. Dios nos guarde de nuestra autodefensa que tenemos. Que cuando alguien viene y nos menciona algo, rápidamente queremos defendernos. Pero si están maltratando a Cristo Jesús con sus palabras, si están maltratando la imagen de nuestro Señor, del Evangelio, manchando el Evangelio en diferentes formas, ¿eso no nos conmueve? ¿Eso no nos duele? ¿Nos importa más nuestra imagen que la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Dios nos guarde de eso. Miremos el segundo punto. Refugiado en la mentira. En los versículos 66 al 72 dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Ahora ella se dirige al público. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién hablas? Y el gallo cantó la segunda vez. El versículo 69, la criada no se ha hecho para atrás. Ella insistió en buscar de alguna manera de resolver su dilema que tiene en la cabeza. Este hombre es de los de Jesús. Ella insiste, y aquí vemos la insistencia de la prueba, pues ahora va a divulgar su sospecha sobre los que estaban allí mismo para asegurarlo. Este es de ellos. Versículo 70, ella consiguió que los que estaban allí se dieran cuenta de que ahí estaba Pedro, pero él seguido le negó. Segunda vez. Y ahora esta criada ha conseguido que la misma gente se dé cuenta que ese Pedro lo que está haciendo es negando a su Señor. Ahora es el gentío los que están detrás de Pedro. No es la criada solamente, ahora es ese grupo de personas con los que él se estaba calentando. Los que estaban allí dijeron otra vez, versículo 70, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. La manera de hablar de Pedro delata que él es Galileo. Y ahora esta gente se ha dado cuenta que es uno como los seguidores de Cristo que también son galileos.
¿Qué tiene que hacer Pedro aquí? Bueno, número 1, debería de confesar que sí es seguidor de Jesús y simplemente enfrentar todas las consecuencias que eso significa. Sabemos que eso no fue lo que ocurrió, así que vamos con la número 2. Número 2, traer una evidencia que compruebe que Pedro no es ningún seguidor de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Sabemos la respuesta en el versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. La primera vez le negó y se fue a la entrada. La segunda vez le negó otra vez. La tercera vez, como su habla lo había delatado, ahora va a hablar diferente para esconderse dentro de su forma de hablar. Y termina negándole otra vez. Para que no quede ninguna duda, ahora Pedro, enojado y descontrolado, Pedro, el pescador de Galilea, no había olvidado su vocabulario y comienza ahora a lanzar maldiciones y a jurar que ni siquiera conoce a su maestro. Maldiciones de parte de Pedro. Pedro se pone bajo una maldición si él está mintiendo, o está poniendo a la gente bajo maldición si ellos lo están confundiendo con los seguidores de Cristo. Me pregunto yo cuando leí esto, cuando estudiaba esto, ¿dónde quedó la vida de Cristo? ¿Dónde quedó el sermón del monte? La enseñanza de Jesús que hace una clara prohibición de jurar. ¿Dónde quedó todo esto en este momento? Pedro, el que nunca negaría a Cristo, lo ha negado 3 veces y esta última vez está enojado para hablar malas palabras y juramentos, extrayendo su vocabulario de antes de conocer a Cristo para defender su propia vida. Usa del uso de mentira enfática para traer maldición si está mintiendo, y jurar por lo divino para decir que supuestamente está diciendo la verdad. La lista se alarga. La lista de pecados se alarga y se alarga y se alarga. Para muchos esta prueba es un desastre por completo. Pedro traicionó al Señor y se refugió en insistir en su mentira, que Él no es uno de sus seguidores, para que la misma mentira sea su propio salvador de esta situación. Qué incurable es el corazón. Qué perverso, no tiene remedio. El mío y el de usted. Somos capaces de hacer lo mismo. Decimos mentiras para quedar bien con otros. Una vez que lo decimos, nos hacemos esclavos de esas mentiras, porque no queremos ser hallados como mentirosos. No queremos confesar. He aquí un gran apóstol, líder de los demás, negando a su propio Señor. El que vio a miles y miles y 10,000 ser sanados, alimentados, incluso a su propia suegra ser sanada. El que vivió con Cristo Jesús por más de 3 años. El que lo llevó al monte para ser transfigurado y dar a revelar su identidad completa. Y quien lo salvó cuando se estaba ahogando después de haber caminado sobre las propias aguas que él no podía hacer. Pero Jesucristo le dio poder para hacer.
Pedro le aseguró al Señor que lo defendería a todo costo. Ahora ha caído, lamentablemente. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A pesar de los pecados cometidos por el creyente Pedro, siendo sacudido violentamente por Satanás mismo y habiéndose refugiado en su propia mentira, Dios, en su linda misericordia y providencialmente, provee el fin de la prueba. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Se acabó. Ahora Pedro, punto número 3, refugiado por la gracia. Pero este segundo canto del gallo fue lo que terminó esta prueba. ¿Por qué? Porque Pedro sí lo escuchó. Y lo sabemos porque nos dice el versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El sacudimiento de la prueba de Pedro tuvo su final cuando el gallo cantó por segunda vez. Fue entonces que su depravado corazón fue revelado a él mismo. Se dio cuenta, pudo conocer lo que había hecho y tuvo que llorar amargamente. Dios permitió que una criada inofensiva, una esclava del sumo sacerdote, expusiera la perversidad del corazón del gran apóstol Pedro. El primer gallo, él no lo notó, pero este segundo sí, y fue un golpe, una herida profunda en su corazón, mientras lloraba amargamente. En el caso de Judas, el apóstol Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, salió y se ahorcó. En el caso de Pedro, salió y se fue a llorar amargamente. Sabía que había fallado, que había mentido, que había usado el nombre de Dios en vano, que había tratado de salvar su propia carne, cuando su precioso maestro estaba siendo golpeado, bofeteado, escupido. Pero la gracia de Dios es mayor que su pecado. Y lo alcanzó. Y lo preservó. Leemos. Les pido por favor que vayan a Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Después de Cristo haber resucitado, después de que Pedro se dio cuenta que Cristo había resucitado, había un tema pendiente.
Había una restauración necesaria. Y aunque amargamente tuvo que sufrir Pedro por la traición que hizo a su Señor, aquí vemos la restauración de Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido. Y yo pensaba en esto porque muchos conocen esta historia, pero todo lo que pasó en esta traición o en esta negación de Pedro, todos estos eventos que hemos estado hablando sucedieron después de haber comido, de haber tenido la cena con Jesucristo. Y en esta escena que estamos leyendo rápidamente, Jesucristo le prepara alimentos a los discípulos. E igual, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y versículo 17, le dijo la tercera vez, sigue en la secuencia, 3 veces negado Pedro a nuestro Señor, y en 3 veces el Señor restaura a Pedro. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En conclusión, no debemos de dejar este pasaje hasta que tengamos una convicción profunda de que el pecado nos lleva al dolor, al sufrimiento, a lo amargo, y que el camino al sublime, al santo, es el camino de bienaventuranza, es el camino de la verdadera felicidad. Santiago nos dice en el capítulo 5, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mientras el Hijo de Dios es falsamente juzgado, interrogado como si fuera un criminal, la palabra nos revela este lamentable suceso de la vida de Pedro, que nos dice en Lucas 22 que Jesús había rogado por él para que no faltase su fe. Satanás te ha pedido, Pedro, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Si Dios quita su gracia de nosotros, seríamos una ciudad
completamente en destrucción, porque no habría ninguna fortaleza. El enemigo vendría con todo su furor y haría como le dé la gana. Mas Él no nos deja. Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Los fieles son los que Él ha cuidado y que ninguno será arrebatado de su mano. Los fieles le pertenecen a Él, que son llamados y son adoptados y viven para Él. En ocasiones serán tentados hasta con la más mínima fuerza para hacer caer. Pero gloria a Dios, porque el gran sumo sacerdote ha orado por usted, ha orado por mí, para preservarnos y llevarnos hasta el fin. Lamentemos el pecado que hay en nosotros, sí. Tristemente, lamentémoslo y lloremos y busquemos obedecerle a Él primero antes que a los demás. Él es digno. Iglesia Bíblica Esperanza Viva, no pongamos nuestra esperanza en lo que somos o en lo que podemos ser, no, sino en la multiforme gracia del Todopoderoso. ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que lleva adelante? ¿Quién es el que protegió aún al hermano apóstol Pedro en esta situación para hacerlo prevalecer, para hacerlo perseverar? En Él somos sustentados. Oremos. Gracias, Padre, en esta hora, por tu bendita palabra, por este amor tan grande que has derramado en esta iglesia, en que nos has cuidado y nos has traído a este lugar para escuchar tu voz. Oh Dios, que con tanto vicio que hay en el mundo para estar gustando lo amargo, tú nos das tu palabra para que se haga dulce en nuestro paladar, para que podamos gustarla, para que podamos ser beneficiados de la rica abundancia del conocimiento de Cristo y ver todas las demás cosas, Dios, como basura, por tal de conocerte a ti. Ayúdanos en esta hora a prevalecer, a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de aquel que nos sustenta. Oh Dios, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar.